El día de hoy vamos a comenzar viendo parte del temario eh, y vamos a ver algo que se relaciona pues con esto de las funciones con las que hemos estado trabajando últimamente, que son funciones con dominio bueno, con dominio de este estilo, ¿no? Un subconjunto de Rn en R, ¿no? En R, ¿no? Funciones de este estilo. Y la cuestión de maximizar y minimizar este tipo de funciones, ¿sí? Entonces, máximos y mínimos, ¿sí? Cual, pues, digo, o sea, tiene perfecto sentido dado que pues son funciones cuya imagen son números reales, ¿no? Entonces, creemos como criterios que utilicen, pues, los conceptos de derivación que ya tenemos, así como, pues, lo teníamos en cálculo 1, para poder decir cuando una de estas funciones alcanza su máximo o su mínimo, ¿no? Entonces, bueno, en particular, en nuestros cursos de cálculo 1, pues habremos visto que están criterios que involucran la primera y la segunda derivada, ¿no? Y entonces, justo para encontrar puntos que sean candidatos a mínimos o máximos de una función, lo primero que hacemos es derivar la función, ¿no? Y entonces nos fijamos en aquellos puntos cuya derivada, en los que la derivada es cero, ¿no? Entonces, esos puntos son especiales, son los que llamamos puntos críticos, ¿no? A ver, un momento. De acuerdo. Entonces, los puntos críticos, pues en el caso más general, pues van a ser lo mismo, ¿no? Solo que con el lenguaje que ya hemos desarrollado hasta ahora. Y es todos los puntos en los que la derivada de la función, en ese punto, es idénticamente cero, ¿no? ¿Por qué digo idénticamente cero? Pues porque recordemos que en general la derivada de una función es una transformación lineal, ¿no? Entonces, tiene sentido decir que esa transformación sea la transformación cero, ¿sale? Bueno, y ya luego, cuando identificamos estos puntos, el siguiente paso usualmente es calcular la segunda derivada, ¿no? Y si vemos que la segunda derivada es positiva en ese punto, entonces decimos que hay un mínimo local. Y si la segunda derivada es negativa, entonces decimos que hay un máximo local, ¿no? Entonces, bueno, aquí va a ser un poquito más sofisticado que eso. Sobre todo porque, pues, ya calcular la segunda derivada ya no nos va a dar solamente como un numerito o una sola función, sino que de cierta forma, pues está involucrando varias derivadas, ¿no? Y entonces lo que hacemos aquí es más bien fijarnos en lo siguiente, fijarnos en lo que es el hessiano de la función, ¿sí? ¿Y esto qué va a hacer? Pues va a ser lo siguiente, nos vamos a considerar una matriz, ¿no? Y en esta matriz vamos a ir poniendo todas las segundas derivadas parciales de nuestra función, ¿no? Derivada respecto, digamos que nuestra función está yendo de Rn en R, entonces pues podemos derivar dos veces con respecto a la primera variable, luego derivar respecto a la primera y luego eso derivarlo respecto a la segunda, y así hasta derivar respecto a la enésima, ¿no? Y luego, pues, como que ahora consideramos la derivada primero respecto a la segunda variable y luego se lo derivamos respecto a la primera.
la derivada respecto a la segunda variable y luego eso con respecto a la segunda. Entonces, bueno, más bien aquí nos quedaría como la doble derivada respecto a la segunda variable. Y así hasta derivar respecto a la segunda variable y luego derivar respecto a la enésima, ¿no? Y así, una matriz donde estamos guardando todas las segundas derivadas. Aquí vamos a llegar hasta la derivada de esta forma. Y aquí la segunda derivada respecto a la enésima variable. Bueno, todas estas derivadas evaluadas en el mismo punto x0 que estamos considerando, ¿no? Entonces, nos queda más bien algo así. Entonces, si formamos esta matriz, esto es lo que nosotros vamos a llamar el hessiano, o también a veces le dicen la matriz hessiana de la función f en el punto x0, ¿no? Esto de hecho normalmente lo denotamos así. Ay, a ver, es hf en x0 se define así, ¿sí? Entonces, bueno, esto es más bien como nuestra generalización de lo que sería la segunda derivada en este contexto, ¿sí? Y entonces, bueno, pues si esta es nuestra segunda derivada, ¿no? Nuestra segunda derivada, entre comillas. Pues ahora como que no está tan claro qué significa que esta segunda derivada sea positiva o sea negativa, ¿no? O sea, como que cuál sería el criterio de la segunda derivada si ahora pues tenemos en realidad muchas segundas derivadas, ¿no? O una matriz de segundas derivadas, ¿sí? Sí, sí se entiende hasta ahorita lo que he comentado hasta ahorita. Sí. De acuerdo. O sea, para que esté más simétrica esta cosa. Bueno. Entonces, la idea es justo, pues, plantear bien eso, ¿no? O sea, ¿qué significa? ¿Qué significaría o cómo plantear el criterio de la segunda derivada para este tipo de funciones, ¿no? Entonces, bueno, la cosa es que, bueno, antes de continuar, la cosa es, vamos a ver rápidamente cómo está esta matriz. O sea, tenemos todas las segundas derivadas, ¿no? Y ya sabemos que está este teorema que nos dice que si estas segundas derivadas son continuas, ¿no? Entonces, las derivadas cruzadas son iguales, o sea, más bien como que, digamos, por ejemplo, pues este de aquí es lo mismo que este de aquí, ¿no? Derivar respecto a x1 y luego respecto a x2 es lo mismo que derivar respecto a x2 y luego respecto a x1, y así con todas las demás, ¿no? Análogamente con todas las demás parejas. Entonces, esta es una matriz que llamamos simétrica, ¿no? Es simétrica porque está como la diagonal, y todo lo que está de un lado de la diagonal es igual a lo que está en el otro lado, ¿no? En la posición correspondiente, ¿no? Entonces, lo que sucede es una situación más general, y es que cuando nosotros tenemos una cierta matriz simétrica, A mayúscula, bueno, otra forma de decir que es simétrica es decir que la transpuesta de la matriz es igual a ella misma. Donde la transpuesta, no me acuerdo si ya lo hemos mencionado o si ya lo... No, sí creo que ya se ha mencionado, pero bueno, lo de la transpuesta era que la entrada IJ de la transpuesta, pues es sencillamente la entrada JI, ¿no? Como la reflejada respecto a la diagonal. Entonces, pues esto me está diciendo que esta igualdad de aquí me está diciendo que todo lo que está de un lado es lo mismo que lo que está del otro lado, ¿no? Entonces, esto es una notación para decir que la matriz es simétrica. Cuando tengo una matriz simétrica, como antes, como la hessiana, podemos definir una función
una función de Rn en los reales, ¿sí? Que lo que hace es lo que sigue. Si tomamos un cierto vector, lo que hacemos es pensar ese vector como una matriz horizontal, ¿no? O bueno, como un vector horizontal, ¿sí? Luego tomar la matriz A, que estamos como fijando, y luego tomar el mismo vector X transpuesto, es decir, como el vector en vertical, ¿no? Y entonces multiplicar estas tres cosas como si fueran pues tres matrices, y lo que obtenemos es digamos, una matriz de tamaño 1 por 1. O sea, pues solo un numerito, ¿no? Entonces, para ser más claros con esto, o sea, pues un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una matriz de 2 por 2, ¿no? La matriz, digamos, 1, 2, 2, 1, ¿no? Esta es una matriz simétrica, porque pues justo lo que está de un lado de la diagonal es lo mismo que del otro lado, ¿no? Entonces, la función inducida, o sea, como la estoy construyendo aquí, sería la siguiente. Si tomo un vector que tiene dos entradas, digamos, entradas x, y, bueno, quizás valga la pena escribirlo aquí mejorcito, ¿no? Como que A es una matriz de tamaño n por n, ¿sí? Y es simétrica. Digo, sí hay que ser como específicos en el tamaño, porque pues justo para poder multiplicar una matriz de n por n con un vector, pues necesitamos que ese vector sea de tamaño n, ¿no? Bueno, entonces el punto es que si tenemos una matriz de 2 por 2, pues podemos evaluar vectores de, de R2, ¿no? Entonces lo que va a hacer esta función es multiplicar este vector, visto como una matriz de 1 por 2 horizontal, con la matriz 1, 2, 2, 1, con el vector ahora vertical, XY, ¿no? Es convertir esto en esto, pues es lo que estoy denotando aquí con esta T de transpuesta. Y entonces, si desarrollan la multiplicación de, digamos, no sé, por ejemplo, primero estas dos matrices de aquí, ¿no? La horizontal y esta. Pues nos va a quedar, a ver, nos va a quedar, como no hay mucho espacio, lo voy a poner por aquí. Nos va a quedar x más 2y en la primera entrada y en la segunda entrada 2x más y. Y eso multiplicado por el vector vertical xy. Bueno, por la matriz vertical xy. Y entonces eso es lo mismo que x más 2y por x, que es x cuadrada más 2xy, más y por este de aquí, ¿no? Que sería 2xy más y cuadrada. O pues escrito más simplificado, x cuadrada más 4xy más y cuadrada, ¿no? Entonces, ahí tenemos un ejemplo chiquito de lo que me estaría dando una función de este estilo, ¿sí? Así es como se haría esta operación, pues, ¿no? Y entonces este tipo de funciones justo la característica que tiene es que, pues, digamos, si estamos fijando la matriz A, si la matriz A, pues, son ciertos números ahí fijos, constantes, pues al hacer esta operación, lo que me va a quedar es, así como en este ejemplo, un polinomio en las coordenadas de mi vector X, ¿no? Las variables que me dan las coordenadas del vector X. Y ese vector, y ese polinomio, de hecho, es de grado 2. Y no solo eso, sino que cada término es un monomio de grado 2, ¿no? Entonces justo por esto, este tipo de funciones las llamamos formas cuadráticas, ¿no? Esta es una forma cuadrática. ¿Vale? Entonces, ¿por qué hago este comentario? Pues justo porque de lo que acabamos de ver en la página anterior, pues si nosotros tenemos una función f y calculamos su matriz hessiana,
o su hessiano, vamos a tener una matriz de este estilo, ¿no? Una matriz simétrica, si la función es de clase C2, ¿no? Si las segundas derivadas son continuas. Y entonces vamos a poder definir una forma cuadrática como ahorita, ¿no? Como esto que acabo de decir. Entonces, pues hacemos eso. ¿Sale? Y entonces, pues justo esa forma cuadrática, ¿no? La función que nos va a inducir esta matriz es lo que nos va a permitir dar un criterio de la segunda derivada, ¿no? Entonces, o sea, dada una función f de este estilo, y pues sí es importante decir que sea de clase C2, ¿no? O sea, que las segundas derivadas parciales existen y son continuas. Tenemos la forma cuadrática asociada a pues la matriz hessiana de f en cada punto x0, ¿no? Y entonces, ¿cómo decimos que... ¿cómo decimos? O sea, ¿qué sentido tiene? Decir que esa forma cuadrática es positiva o negativa, ¿no? Pues como que nos gustaría poder decir eso para tener ahí un criterio de la segunda derivada. Y entonces, pues en realidad lo que sí podemos decir es más bien que una forma cuadrática, pues cuando tú la evalúas en vectores, ¿no? Pues fijarte si al hacer eso, siempre obtienes un número positivo o un número negativo, ¿no? Y entonces, en realidad lo que tenemos son los siguientes conceptos. Decimos que una forma cuadrática f de R es semipositiva si cada vez que yo la evalúo en un vector me da un número no negativo, ¿sí? Eso es para todo vector. Y es semi-negativa, pues si pasa como lo contrario, ¿no? Si pasa que... Bueno, no lo contrario, lo análogo. Si pasa que las imágenes de cualquier vector, la imagen de cualquier vector es no positiva, ¿no? Para todo X en R. Esto podemos decirlo, como que estos conceptos van a ser los importantes en este caso más general. Y también, bueno, hay otro concepto importante que es cuando una forma cuadrática es no degenerada. ¿Sí? Decimos que una forma cuadrática f es no degenerada si además, si cada vez que tengamos la ecuación f de x igual a 0, esto implica que el vector x es el vector 0. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, como que tal vez la noción de ser una forma cuadrática semipositiva, pues es como no tan chida porque, porque podríamos tomar, no sé, la forma cuadrática que siempre es 0, ¿no? La función que siempre es 0, digamos, la forma cuadrática asociada a la matriz 0. Y entonces esa forma cuadrática pues es
a la vez es semipositiva y es seminegativa, ¿no? Porque la imagen de cualquier vector, pues, es mayor o igual que 0 y menor o igual que 0, ¿no? Entonces, es ambas cosas al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, como que el concepto de semipositivo y seminegativo como que es medio, son medio débiles, ¿no? Pero si lo combinamos con el concepto de ser no degenerada, digamos, si tengo una forma cuadrática que es semipositiva y no degenerada, entonces, pues eso ya está como más fuerte, ¿no? Porque como que las imágenes de todos los vectores son no negativas, pero aparte el único vector que se convierte, o sea, cuya imagen es el 0, es el vector 0 mismo, ¿no? Todos los demás entonces van a tener imagen estrictamente positiva, ¿no? Entonces, pues justo como tener esas dos condiciones, semipositivo y no degenerado, va a ser el equivalente a que la segunda derivada sea positiva, ¿no? Como análogo al criterio que teníamos para funciones de RNR, ¿no? Entonces, y algo análogo con las funciones semi-negativas y no degeneradas, ¿no? Entonces, voy a resumir esto en, pues justo como la proposición importante. Y es proposición. Y es que si tenemos una función f RNR de clase C2, a ver un momentito. A ver, y x0, ya sabemos que es un punto crítico, o sea, que su derivada es, la derivada de f en x0 es 0. Entonces tenemos las dos siguientes cosas, ¿no? Que si el hessiano de f en x0 induce una forma cuadrática, semipositiva, no degenerada, entonces f tiene un mínimo local, ¿no? En x0. Y pues algo análogo con seminegativo, ¿no? Si la matriz hessiana induce una forma cuadrática seminegativa y no degenerada, entonces f tiene un máximo local en x0, ¿sale? Entonces, esa sería como la versión del criterio de la segunda derivada en este contexto, ¿sí? Hasta aquí, ¿hay alguna duda, comentario? Bueno. Si no, entonces, ok, tenemos este criterio. Y entonces aquí lo interesante pues sería, ok, o sea, está muy bien, pero ¿cómo decido o cómo veo, digamos, de manera pues razonablemente sencilla, que una forma cuadrática, en particular la forma cuadrática asociada al hessiano, es seminegativa o semipositiva o no degenerada, ¿no? O sea, ¿cómo uno puede decidir eso?
¿Sale? Entonces, bueno, en general es algo complicado. O sea, digamos, si estamos trabajando con RN, en RN con una N, pues cualquiera, pues puede ser un cálculo medio extenso poder decidir que la derivada, bueno, que la matriz hessiana es semipositiva o seminegativa o no degenerada, ¿no? Es medio complicado. Pero bueno, al menos como en casos sencillos, como en el caso más chiquito, que es n igual a 2, pues justo nuestra matriz hessiana pues es bien simple, ¿no? Luce algo así, ¿no? Es una matriz de 2 por 2, ¿sale? Entonces, como que en este caso, pues sí hay una manera como muy simple de verificar si la forma cuadrática asociada es semipositiva o seminegativa y no degenerada, ¿sí? Y entonces, la cosa es que, digo, o sea, hay un criterio no solo para la matriz hessiana, ¿no? Sino en general. Si yo tengo, bueno, lo voy a poner como una proposición también. Si tenemos digamos, la forma cuadrática asociada. Bueno, no, ya no lo voy a escribir todo porque no tiene caso. Ay, no, rayos. Si esta es la forma cuadrática asociada a la matriz, digamos, A, bueno, a la matriz A que tiene entradas A, B, B, C. Tengo B y B aquí porque recuerden que pues, es una matriz simétrica. Entonces, F es no, semipositiva. Vamos a poner aquí entre paréntesis negativa porque como que hay también un criterio pues para cuando es seminegativa. Y no degenerada. Sí, solo sí. Sí, solo si A es positivo, ¿no? En el caso en el que querramos ver que la forma cuadrática es semipositiva. Y en el caso que querramos ver que es seminegativa, ahí hay que checar que A sea negativo. Y el determinante de la matriz es positivo. Entonces, estas dos condiciones de aquí son equivalentes, o sea, juntas son equivalentes a estas dos condiciones de aquí juntas también. Y análogo cuando A es negativo y queremos ver que la forma cuadrática es seminegativa y no degenerada, ¿sí? Entonces, vamos a probar esta proposición. La anterior no la demostré porque esa es algo que, pues me parece que ya mencionó o va a mencionar Lalo, no estoy muy seguro. Okay. Creo que todavía no ha subido el video relacionado con esto. Pero esta última, este último criterio para matrices de 2 por 2, sí, vamos a verlo. Realmente es algo pues más o menos sencillo, ¿no? Entonces, como es un sí solo sí, vamos a hacer como ida y vuelta, ¿no? Y vamos a hacerlo solo para el caso de semipositivas. Y para el caso de formas cuadráticas seminegativas, pues es análogo el argumento. Entonces, vamos a hacer primero la ida, es decir, vamos a suponer que
que F es semipositiva y no degenerada. A ver, un momentito. ¿Qué me hagan esto? Ok. Semipositiva y no degenerada. ¿Ah? Entonces, queremos ver que, ¿qué cosa? Que la primera coordenada de la matriz, la coordenada A, es positiva y que el determinante de la matriz también es positivo. ¿Sale? Entonces, para ver lo primero, pues de hecho es bastante sencillo, porque cuando nosotros evaluamos una forma cuadrática en un vector canónico, digamos el iésimo vector canónico, de hecho lo que nos va a dar es la iésima entrada en la diagonal principal. Sí, eso es muy sencillo de ver, o sea, si evaluamos el vector 1, 0, pues tengo algo así, ¿no? 1, 0, A, B, B, C, ay, ¿qué onda con esto? 1, 0, ¿no? Que bueno, ya desarrollamos algo así y lo que nos queda más bien es como A por, pues, 1 al cuadrado más 2, B por 1 por 0 más C por 0 al cuadrado, ¿no? O sea, haciendo como el proceso análogo que hicimos con la matriz de ejemplo que puse hace un rato, pues en realidad nos queda siempre algo así. De hecho, igual hasta está mejor que lo ponga primero así. En general, si yo tengo, si yo evalúo un vector con coordenadas x, y, pues la formulita es algo así, ¿no? Ax cuadrada más 2bxy más cy cuadrada. Ajá. Entonces, en particular, bueno, como decía, en particular, cuando evaluamos, digamos, un vector canónico, el vector 1, 0, pues aquí nos va a quedar solamente A, ¿no? El primer elemento de la diagonal principal. Y entonces, como estamos suponiendo que F es semipositiva, pues esto es no negativo, ¿no? Mayor o igual que 0. Y aparte, como es no degenerada, y el vector canónico, pues no es el vector 0, entonces, de hecho, esto es estrictamente positivo, ¿no? O sea, no puede ser igual a 0, entonces A es positivo. Ya tenemos una cosa, ¿no? Una de las dos condiciones que deben cumplirse. ¿Sale? Ok. A ver. Un momentito. Ok. A ver, un momentito. Bueno, a ver. De acuerdo. Eso es una parte de lo que queríamos, ¿no? La siguiente parte es ver que el determinante de la matriz asociada es positivo también, ¿no? Entonces, para hacer eso, lo que vamos a hacer es, pues, como viejo truco de completar un cuadrado, ¿no? Digo, nosotros ya tenemos como una expresión general para esto, que es ax cuadrada más 2bxy más cy cuadrada. Entonces, algo que podemos hacer es como completar el cuadrado de los primeros dos términos. ¿No? Digamos, tengo acá a por x cuadrada más, pues, digamos, otra constante multiplicando a 2x, ¿no?
Entonces, digamos, primero podemos como factorizar la a. Nos queda x cuadrado más 2by entre a por x. Y luego, pues como que este segundo término de aquí lo dividimos entre 2 y entre x y nos queda by entre a, ¿no? Entonces como que habría que sumar el cuadrado de eso y restarlo, ¿no? Nos quedaría algo así. 2by entre a por x más by entre a al cuadrado. ¿Sí? Eso como que ya nos daría un trinomio cuadrado perfecto, menos pues ese cuadrado que agregamos, ¿no? Más cy cuadrada. Y luego, pues bueno, nos vamos a quedar solo con esta parte que es un cuadrado, que justo sería el cuadrado de x más by entre a, ¿no? Al cuadrado. Y bueno, esta parte como que la multiplicamos por a y lo dejamos fuera, ¿no? Entonces nos quedaría como a por by entre a al cuadrado más cy cuadrada, ¿no? Entonces algo chévere de esto es que pues si simplificamos esto, o sea, bueno, esto va a ser como b cuadrada y cuadrada entre a cuadrada. Y al multiplicar por a, pues se nos va a cancelar como un a con un a cuadrada, con un factor a del denominador. Y nos va a quedar como, bueno, de hecho lo voy a escribir. Ya simplificado. Nos queda como b cuadrada y cuadrada entre a, ¿no? Y entonces, en estos dos términos tengo como el factor común y cuadrada, entonces puedo como factorizar eso. Me queda, digamos, c menos b cuadrada entre a, ¿sale? Entonces, ¿por qué hacer esto? Digo, cuando tienes como una expresión cuadrática de este estilo, pues es más o menos ahí natural completar cuadrados y ver qué pasa, ¿no? Pero entonces, justo lo interesante de esta expresión es que ya tengo aquí algo, algo que es como un número positivo, ¿no? Un número no negativo, ¿sale? Un número no negativo y, y bueno, o sea, esto de hecho lo puedo reescribir, ¿no? Lo puedo reescribir como AC menos B cuadrado entre A, ¿no? Entonces algo interesante de esto es que AC menos B cuadrada es como, es justo el determinante de esta matriz, ¿no? A, B, B, C, ¿sale? Entonces, pues como que ya me aparece aquí el determinante y digamos, si evalúo la función en algo conveniente, como que me voy a quedar solo con el determinante y pues eso, como que me podría decir que la imagen del punto que evaluamos pues es positiva y entonces ese determinante también es positivo, ¿no? Entonces, vamos a intentar hacer eso. Ay, me salgo de esto de aquí. O sea, como que lo interesante de escribirlo de esta forma es que aquí me aparece el determinante de la matriz A, ¿no? Entonces, ¿qué cosa podríamos evaluar aquí? De manera que me quede solo el determinante o un cierto múltiplo del determinante. Pues, por ejemplo, podría como... podríamos como evaluar... ¿Qué cosa? No sé, x igual a 0. Y quizás... No, a ver. ¿Qué cosa podemos evaluar aquí?
1 y... Ok, creo que algo que podría funcionar es lo siguiente. Podríamos tratar de hacer este término de aquí 0 y ver qué nos queda de este lado, ¿sí? Entonces, a ver, voy a reescribir eso. Es a por x más by entre a al cuadrado más y cuadrado por c, bueno, por el determinante de a entre a, ¿no? Entonces, ¿qué tal que hacemos este término aquí 0, ¿no? Podríamos, por ejemplo, tomar x igual a, no sé, 1, ¿sí? Y entonces tendríamos como la ecuación, o sea, quisiéramos tener como 1 más by entre a igual a 0, ¿no? Entonces, como que esto implica que, pues, y es igual a menos a entre b, ¿no? Entonces, ¿qué tal que evaluamos eso, no? O sea, x igual a 1, y igual a menos a entre b. ¿Sale? Pues entonces, este término va a desaparecer y me va a quedar y cuadrada, que es menos a entre b al cuadrado. Sí. A ver si era menos a entre b. Ok, sí, sí, está bien. Esto, ¿qué? Multiplicado por el determinante de a entre a, ¿no? Y pues si quieren simplificar un poco esto, nos quedaría como determinante de a, pues, por a entre b cuadrada, ¿no? Pero entonces lo importante es que este vector que evaluamos aquí, ajá, este vector que evaluamos aquí es diferente de 0, ¿no? Del vector 0. ¿Sale? Y entonces, como es un vector distinto de 0, pues entonces f de ese vector pues es estrictamente positivo, ¿no? Porque estamos suponiendo que es una función no degenerada y semipositiva. Entonces, a entre b cuadrada por el determinante de a es positivo. Y pues este número es un número positivo, ¿no? Porque tanto a como b cuadrada son números positivos. ¿Sí? Bueno, aquí nada más hay un pequeño detalle que estoy viendo. Sí, tal vez ese... Es que a ver, sí. El detalle aquí es que no sabemos que b sea distinto de 0. Entonces, tal vez ese vector no puedo, necesariamente puedo evaluarlo. A ver, déjeme intentar con otro. Creo que uno que sí funciona. Es como... ¿qué tal que tomo y igual a, no sé, 1, por ejemplo? Y entonces x lo tomo como menos b entre a, ¿no? Entonces, lo que va a quedar es, pues, menos b entre a aquí y b entre a aquí. Eso se hace 0. Y aquí me queda 1 al cuadrado, que es 1. Y eso es determinante de a entre a. Bueno, ahora sí. Este ya está mucho mejor. Además, es más limpio. Este vector sí está bien definido porque nosotros ya sabemos que... esto tiene sentido porque ya sabemos que a es positivo. Entonces sí podemos dividir entre a. Esto sí lo podemos hacer. Y entonces como ese vector pues no es el vector 0, 0, pues entonces la imagen de ese vector no es el 0. Entonces es positivo. Entonces el determinante de a entre a es un número positivo. Y como a es un número positivo, entonces
pues no queda de otra que el determinante de A también sea positivo, ¿no? No podría ser negativo. Entonces, ya está, tengo la segunda condición, ¿sale? Ok. Hasta aquí, ¿algún comentario o algo que pueda aclarar un poco más? A ver, un momento. Todo bien. De acuerdo. Bueno. Ok, y ahora como el regreso, ¿no? Si suponemos que A es positivo, el determinante de A también es positivo, pues como vemos que la forma cuadrática es semipositiva y no degenerada. Entonces, supongamos que A es positivo y el determinante de A también es positivo, ¿no? Entonces, vamos a usar de nuevo esta descomposición medio mañosa que hicimos. ¿Sí? Y cuadrada, y aquí me queda el determinante de A entre A. Bueno, entonces queremos ver que esta función es no negativa siempre y que solo es 0 cuando evaluamos el vector 0, 0. ¿Sí? Bien, ver que es no negativa siempre, de hecho, es sencillo, porque pues si estamos suponiendo que A es positivo y el determinante de A es positivo, entonces aquí tenemos un número positivo, ¿no? Este término de aquí es no negativo, que es un cuadrado. Este término de aquí es no negativo también, porque es un cuadrado. Y A, pues, es positivo, ¿no? Entonces, todo esto es, me va a dar algo que es no negativo siempre, ¿no? Y además, bueno, o sea, eso, perdón, esa afirmación me dice que pues, F es semipositiva, claro. Y ahora, para ver que es no degenerada, pues habría que ver qué pasa cuando f de xy me da 0. Quisiera ver que este es el vector 0, 0, ¿no? Pero entonces, esto igual a 0, pues implica que a por x más b entre a y al cuadrado más y cuadrada determinante de a entre a es igual a 0. Si alguno de estos dos términos fuera estrictamente positivo, pues como el otro término es no negativo al menos, ¿no? Entonces la suma total sería estrictamente positiva, entonces no me podría dar 0, ¿no? Entonces, ambos términos tienen que ser, ambos sumandos tienen que ser 0, ¿sí? Y entonces, pues nada más analicemos qué pasa, ¿no? O sea, este término de aquí igual a 0, pues ¿qué implica? Este factor que tenemos aquí es un número real positivo, ¿no? Entonces, si tenemos un número positivo multiplicando a otro número y eso me da 0, entonces este número tiene que ser 0, ¿no? Entonces, tengo que y cuadrada es 0 y entonces y tiene que ser 0, ¿sale? Eso es por un lado. Por otro lado, ya que sé que y es 0, pues aquí voy a tener a por x más 0 al cuadrado. O sea, a por x cuadrada igual a 0, ¿no? Y a es un número positivo, entonces x cuadrada tendría que ser 0 y por lo tanto x también es 0. Entonces, el vector xy pues es el vector 0, 0, ¿vale? Y entonces pues f es no degenerada, ¿no? Porque
el único vector que me da 0, pues es el vector 0, 0. Y ya está, ¿no? Ahí ya tenemos el sí, solo sí. ¿Preguntas o comentarios de todo esto? Bueno. Todo bien, ok. Entonces ya tenemos un criterio para decidir cuando una forma cuadrática es semipositiva y no degenerada o seminegativa y no degenerada, que pues justo son como las condiciones suficientes que ya tenemos, de acuerdo con la proposición anterior, para decir que nuestra función tiene un mínimo o un máximo, dependiendo, ¿no? Entonces, aplicando esto pues al caso de la matriz hessiana, pues inmediatamente tenemos el siguiente corolario. ¿Sí? Y es que si la primera, bueno, la segunda derivada parcial respecto a la primera variable es en el vector x0, es positiva y ¿y qué cosa? Y el determinante de la matriz hessiana, que sería lo voy a escribir aquí abajito porque si no, no me va a dar. Esta expresión, ¿no? Multiplicar la segunda derivada respecto a x, la segunda derivada respecto a y restar la segunda derivada cruzada pues al cuadrado. Esto también es positivo, entonces f tiene un mínimo local, ¿no? Sí, porque pues estas dos condiciones son que la primera entrada sea positiva y que el determinante sea positivo. Entonces, la forma cuadrática asociada es semipositiva y no degenerada, y ya mencionamos antes que eso implica el mínimo local. Y pues, como algo análogo para tener un máximo local, pero ahora lo que tendríamos es que esta segunda derivada es positiva, perdón, es negativa, y que esta operación de aquí es positiva. ¿Sí? O sea, recuerden que en el criterio anterior, en la proposición que acabamos de ver para formas cuadráticas en general, lo que teníamos es, para ver semipositividad y no degeneración, es que A sea positiva y el determinante sea positivo. Y seminegatividad, pues sería, implicaría que cambiemos aquí a negativo, ¿no? Pero el determinante siempre tiene que ser positivo para aplicar el criterio, ¿sí? Entonces, o sea, lo único que cambia es verificar o checar cuál es el signo del primer término, ¿no? El determinante, sin embargo, tiene que ser positivo. Entonces, pues digamos, en nuestro criterio para la segunda derivada, esta expresión de aquí, que es el determinante, pues siempre es positiva, pero dependiendo del signo de esta segunda derivada, respecto a x, dependiendo de ese signo, pues tenemos mínimo local o, en este caso, máximo local. ¿Sí? Ya no me quedó tan chido aquí, pero bueno. Ok, entonces tenemos este criterio, o esta versión más simple del criterio en el caso en que tenemos una función, o sea, recordemos que esto es cuando tenemos una función de R2 en R, ¿sí? En el caso n más grande, pues es un poco más delicado. Sí hay como maneras más simples de ver que una forma cuadrática es
seminegativa o semipositiva o no degenerada, en el caso más general, pero sigue siendo más engorroso que esto. O sea, como que en este caso es bastante simple, ¿sí? Y entonces, vamos a aplicar esto rápidamente a un ejemplo. A ver, en un momentito. ¿Qué estoy haciendo? Ok, a un ejemplo, sí. Vamos a considerar entonces la función x más 1 al cuadrado más y cuadrada. ¿Ah? Está definida en este dominio, que va a ser la bola de radio 2, centrada en el origen. O sea, todos los, bueno, bola cerrada, todos los puntos en R2, tales que la norma es menor o igual que 2. ¿Sí? Esto pues quiere decir que la distancia al origen es menor o igual que 2. Entonces por eso dije la bola cerrada. Entonces vamos a considerar ese dominio. Y entonces vamos a encontrar mínimos y máximos. F. ¿Sí? Entonces, pues ¿cómo procedemos aquí? Digo, en principio pues este dominio no es un conjunto abierto, ¿no? Y como que el criterio que desarrollamos hace un momentito pues se vale para funciones en conjuntos abiertos. Entonces, más bien lo que podemos hacer es como dividir ese dominio en partes, como su interior, que sería la bola sin la frontera, por un lado, y por otro lado, pues justo la frontera, ¿no? Tenemos esas dos piezas. Entonces, hay que analizar ambas partes para pues, poder encontrar mínimos y máximos, ¿sí? Y entonces, primero analizamos el interior, ¿no? Entonces, como que el primer paso es encontrar puntos críticos de F pues en la bola abierta, ¿sí? Y entonces, pues para hacer eso aplicamos el criterio. Y es que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Necesitamos encontrar las segundas derivadas parciales de f. Entonces, primero encontramos pues, las primeras. La primera derivada respecto a x. Pues, digamos, en cualquier punto xy sería, ¿cómo? Recordemos que derivar respecto a x pues, es tomar a y como constante. Entonces, pues la constante y cuadrada se hace 0 y solamente derivamos esto. Y derivar este cuadrado, pues es bajar el exponente, multiplicar por el argumento y derivar el argumento, que en este caso pues sería derivar x más 1 respecto a x. Pero pues eso me da 1, ¿no? Entonces, pues sería esto por 1. Pero pues ya no es necesario escribirlo, ¿no? La derivada respecto a y, por otro lado, sería tomar x como constante. Entonces, este de aquí es una constante. X más 1 al cuadrado es una constante. Y entonces solo derivamos y cuadrada. Y eso nos da 2y. Y luego, ya que tenemos nuestras primeras derivadas, pues entonces las segundas derivadas serían las siguientes. Derivar doblemente respecto a x, pues sería derivar esto respecto a x. Pues eso me va a dar 2, ¿no? Luego derivar las derivadas cruzadas. Digamos, derivar esta respecto a y, pues es esto que tengo escrito aquí. Entonces, si derivo esto respecto a y, pues esto es una constante respecto a y, entonces me da 0. Y pues eso también me va a dar lo mismo si derivo esta respecto a x. ¿No? Digo, y pues ambas derivadas me están dando 0, entonces son iguales, lo cual tiene sentido porque pues la función 0 es continua, entonces efectivamente estas derivadas segundas derivadas parciales son continuas, entonces tienen que ser iguales. ¿Sí? Todo está de acuerdo con lo que sabemos. Y por último, la segunda derivada respecto a y, pues sería derivar esto respecto a y eso me da 2. ¿No? Entonces,
Mi matriz hessiana, en cualquier punto XY que ustedes quieran, pues va a ser la matriz, siempre va a ser la matriz 2, 0, 0, 2. ¿Sale? Entonces la matriz asociada, bueno, aquí mi notación puede ser algo confusa. Digamos, esta es la matriz hessiana en el punto XY. Entonces, vamos a cambiar aquí XY por, digamos, A, B, ¿no? En un cierto punto A, B. Entonces, en ese punto A, B, pues puedo definir la forma cuadrática. A ver, perdón, aquí ya les estoy haciendo bolas con algo. A ver. En orden. ¿Qué es lo que quiero hacer? A ver, antes de ponerme intenso con la hessiana. Antes de trabajar con la hessiana, siquiera uno primero debe buscar puntos críticos, ¿no? Y ya esos puntos críticos son los candidatos a máximos y mínimos, ¿no? Entonces, a ver, ¿cuáles serían los puntos críticos aquí? Los puntos críticos son justo donde ambas primeras derivadas se hacen cero, ¿no? Entonces, tengo que igualar estas dos cosas a cero, ¿no? A ver, un momento, aquí qué hice. Bueno, creo que agregué una página ahí en medio. No importa. A ver, entonces, antes que nada, puntos críticos. Entonces, como digo, los puntos críticos son cuando las primeras derivadas parciales son cero. ¿No? Entonces, en este caso tendría que 2x más 1 me da 0 y 2y me da 0. ¿No? Entonces, eso implica que, pues, que x es menos 1 y que y es 0. ¿Sale? Entonces, solo hay un punto crítico. ¿No? El único punto crítico es el punto menos 1,0. ¿Sí? Que efectivamente, pues sí, está dentro de la bola de radio 2. ¿Sí? Porque la distancia de este vector al origen, pues es 1, ¿no? Es como irte un paso a la izquierda del origen. Entonces, pues sí, esto sí está en el interior de la bola. Entonces, ahora sí, aquí tiene sentido fijarme en el hessiano, ¿no? Pues bueno, por el cálculo que ya hice, el hessiano en ese punto, en el punto menos 1, 0, así como en cualquier otro punto, pues me da esta matriz. 2, 0, 2. ¿Sale? Entonces, ahora sí, para ver si este punto crítico es mínimo o máximo local, pues habría que ver si esta matriz me da una forma cuadrática semi-positiva o semi-negativa y no degenerada. Entonces aplicamos ese criterio. Y justo lo que sucede aquí es que, pues claramente el primer término de mi matriz es positivo. Y además el determinante va a ser 2 por 2 menos 0 por 0. O sea, 4. O sea, también es positivo, ¿no? Entonces, esta matriz, usando un poco de la notación o de los tecnicismos, voy a decir que esta matriz es semipositiva y no degenerada, ¿no? Y entonces, pues puedo concluir por lo que ya mencioné antes, que F tiene un mínimo local en el punto menos 1,0. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí algún comentario? ¿Duda? ¿Inquietud? Bueno. Y entonces, ya tengo, pues ya analicé el único punto crítico que había dentro de la bola abierta. El siguiente paso nos va a llevar a otro tema que ahorita ya no vamos a cubrir porque
pues ya se está acabando el tiempo. De hecho, ya se acabó el tiempo de la sesión de hoy, pero nada más voy a hacer este último paso sin recurrir a nuevas herramientas, ¿no? Con lo que ya sabemos. Pero lo que quiero decir es que, o sea, el siguiente paso se va a poder hacer de otra forma con otra herramienta que se va a ver después, que son los multiplicadores de Lagrange. Eso nos va a dar una manera diferente de hacerlo. Pero ahorita lo vamos a hacer con lo que ya sabemos. ¿Cuál sería el siguiente paso? Pues, como mencioné al principio, nuestra bola cerrada tiene el interior y la frontera. Ahorita ya analizamos lo que pasa en el interior, pero ¿qué onda con la frontera, no? Entonces, para analizar la frontera de nuestra bolita o disco cerrado, lo que hay que recordar es que pues, podemos parametrizar esa frontera, que es un círculo, ¿no? Entonces, a ver, perdón. Ok. Entonces, vamos a encontrar puntos críticos en la frontera. Ajá. Es el siguiente paso. Y entonces, como digo, lo importante aquí es que nuestro dominio pues es algo así, ¿no? Esto va a ser un círculo de radio 2. Y entonces hay una parametrización justo que pues empieza aquí y recorre el círculo en sentido antihorario y termina aquí mismo, ¿no? Que es la función que va del 0 al 2pi en R2 y que está dada por gamma de t igual a 2 coseno de t, 2 seno de t. ¿Sí? Esta función está recorriendo este circulito. Entonces, si queremos encontrar, bueno, más que puntos críticos, esta como que no es la palabra adecuada, aquí sería mínimos y máximos. Frontera. Para encontrar puntos mínimos y máximos, pues lo que podemos hacer es, como ahora nos estamos restringiendo nuestra función f a este círculo, lo que podemos hacer es componer la función f con esta función gamma, ¿sí? Y entonces si consideramos esta composición, esto va a ir del intervalo 0, 2pi en R, ¿no? Porque la imagen, bueno, el contradominio de f son los reales, ¿no? Entonces tengo una función real con valores reales. Quiero encontrar máximo, bueno, los máximos y mínimos de esta función, entonces pues puedo aplicar las herramientas que ya tengo de cálculo 1, ¿no? Que esencialmente pues son lo mismo que ya hicimos hasta ahorita con la función en el interior, y es encontrar puntos críticos, luego encontrar la segunda derivada y ver qué onda con eso, ¿no? Entonces, a ver, primero, ¿cuál sería la composición, ¿no? Esto pues es f de gamma de t, esto es f de 2 coseno de t, 2 seno de t, ¿no? Entonces, f de 2 coseno de t, 2 seno de t, pues recordando la fórmula de la función f, eso es 2 coseno de t más 1 al cuadrado, más seno de, perdón, 2 seno de t al cuadrado. ¿Sí será así? Sí. Entonces, elevamos esto, bueno, elevamos esto al cuadrado y nos queda 4 coseno cuadrado de t más 4 coseno de t más 1, y aquí nos queda 4 seno cuadrado de t, ¿sí? Entonces, pues por ejemplo, podemos agrupar estos dos. Nos queda 4 por coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t más 4 coseno de t más 1. Este de aquí pues es 1. Entonces nos queda 4 por 1, 4, más 4 coseno de t más 1. O sea, 4 coseno de t más 5. ¿Vale? Entonces, esa es nuestra función. Es una función real con valores reales. Podemos derivarla. Esto va a ser derivar esta cosa. 4 coseno de t más 5. Y eso pues es, 5 se muere, y nos queda 4 por la derivada de coseno, que es menos seno. Entonces nos queda menos 4 seno de t
¿sí? Y entonces, los puntos críticos aquí, pues, ¿cuáles serían? Serían cuando esto de aquí es a 0, ¿no? Pero esto, pues, bueno, o sea, para encontrar los puntos críticos, eso más bien lo hacemos en el interior de nuestro intervalo, ¿no? Esto es en el interior del intervalo 0, 2pi, ¿no? El intervalo abierto. Entonces, ¿en qué puntos en este dominio esta ecuación se vale, ¿no? Pues sería cuando t vale pi, ¿no? O sea, ese es el único punto donde el seno me da 0 en este intervalo abierto, ¿no? Y bueno, aparte también tengo que considerar los extremos de mi intervalo cerrado. Entonces los puntos que hay que analizar son t igual a pi, t igual a 0 y t igual a 2pi, ¿no? Entonces, tengo que ver qué onda con estos tres valores, ¿vale? Es como el proceso que normalmente hacemos con funciones de R en R, digo. Por eso lo estoy haciendo como medio rápido. Y entonces, pues nada más hay que evaluar esos valores en la función f y compararlos, ¿no? Y ver cuál es mínimo, cuál es máximo y así. Bueno, no es cierto. A ver, antes de hacer eso, el punto que estaba en el interior, que es t igual a pi, ahí podemos calcular la segunda derivada, ¿no? Vamos a calcular la segunda derivada de nuestra función. Que bueno, si la primera derivada era menos 4 seno, la segunda derivada va a ser menos 4 coseno. Y entonces al evaluarla en pi, pues me queda menos 4 por coseno de pi, que es menos 1. Entonces nos queda 4. Y este número es positivo. Entonces, pues tengo un mínimo. Digo, un mínimo, ¿no? Bueno, tengo segunda derivada positiva en un punto crítico. Tengo un mínimo. Entonces, f compuesta con gamma tiene un mínimo local en t igual a pi, ¿sí? Y entonces ahora sí lo que hacemos es evaluar esta función en los valores críticos, ¿no? En pi, pues me va a dar era 4 coseno de t más 5, ¿no? Entonces es 4 coseno de pi, que es 4 por 1, más 5 me da 9. Luego evaluamos también el punto 0 y nos queda, perdón, aquí no es cierto, les mentí. 4 coseno de pi es 4 por menos 1, más 9 me da 5. Ajá. En el 0 me daría, pues ahora sí me daría 9. De hecho, también en el valor 2pi, ¿no? Porque coseno de 0 y coseno de 2pi, pues me da lo mismo. Entonces, de hecho, lo que estoy teniendo aquí es que la función tiene su mínimo, en la frontera tiene su mínimo local en el 5, en pi, y ese mínimo es 5. Y tiene su máximo en 0 y en 2pi, y ese máximo es 9, ¿sí? Pero si nos regresamos al dominio original, el valor pi corresponde a el punto menos 2,0 y el valor 0 o 2pi, ambos corresponden al mismo punto que es el punto 2,0. Entonces, tengo estos dos puntos, ¿no? Menos 2,0, 2,0. Y aparte tenía también el punto menos 1,0. Entonces, esos son todos mis puntos críticos, ¿sí?
Y sé que la función tiene mínimos locales aquí, ¿no? Estos son los mínimos. Y aquí tiene un punto máximo local. Ajá. Y bueno, ya sabemos que la imagen de este es 5, la imagen de este es 9, la imagen de este no la calculamos, pero pues de hecho es sencillo porque va a ser menos 1 más 1 al cuadrado, eso me da 0, más 0 al cuadrado, eso me da 0, entonces la imagen de esto es 0. Entonces, tiene un mínimo local que es 0, otro mínimo local que es 5 y un máximo local que es 9, ¿no? Entonces, lo voy a poner ya en una última página. O sea, mínimos locales. En el menos 1, 0 me da 0. En el menos 2, 0 me da 5. Y máximos locales. En el 2, 0. Y ahí me da 9. ¿Sale? De hecho, pues justo con este argumento, estamos viendo que, de hecho, este mínimo local en realidad es un mínimo global en todo el dominio, y este máximo local es un máximo global en todo el dominio, ¿no? Porque si hubiera uno más grande o uno más chico, en cada caso, pues ya lo hubiéramos detectado con las herramientas que ya usamos, ¿no? Entonces, de hecho, este es global y este es global, ¿no? No solamente son locales. Y ya, ese sería como el análisis completo de esta función. No sé si tengan dudas o comentarios de este proceso. Algo largo, pero todo bien. Sí. Sí, o sea, como que la moraleja es que al final es como muy similar a lo que ya se hacía con funciones reales de valores reales, ¿no? Derivar para encontrar puntos críticos y luego analizar esos puntos críticos, ¿no? Y ver si son mínimos o máximos. Y bueno, de hecho, como que justo cuando teníamos una función de variable real en un intervalo cerrado, en realidad analizamos la derivada en el interior del intervalo, o sea, en el intervalo abierto, y encontramos los puntos críticos ahí, pero también analizamos los extremos, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta los extremos, que serían como la frontera del dominio, y los puntos que están en el interior, que es justo lo que estamos haciendo como en el caso de R2, ¿no? Analizamos lo que está en el interior y lo que está en la frontera. ¿Sí? Entonces, es como, pues justo la generalización en dimensión 2. ¿Sí? Y bueno, y además ya tenemos a mano este criterio de la segunda derivada. Entonces, bueno, espero que haya quedado claro y si no hay más dudas o comentarios, ya sería todo por hoy. Ya, son libres. Ah, bueno, una última cosa, aunque ya se fueron algunos. Me comentó Lalo que... ¿Qué cosa? A ver, para no errar. Ah, me dijo que justo el quiz de la semana 13 se cierra hoy. Y que además ya pueden escribir en el Moodle. O sea, ya pueden poner, si quieren escribir los problemas a LaTeX. Ok. ¿Perdón? Sí, eso, lo de látex, que ya podemos. Sí, sí, sí. Sí.